Hace mucho tiempo, cuando los gays no te lo restregaban en la cara. Hola gente linda y querida de YouTube, gente que es un poco manga de videojuegos y gente que no lee. Hoy voy a hacer otro video reacción. ¿Qué pasaría si los tiránidos invadiesen el universo de Star Wars? Pues vamos a verlo, y no importa. Antes que nada, no se olviden de comentar si el audio está bien o está mal o que qué cosa, pero hoy no me gustó lo que pasó en estos momentos de mi canal, así que vamos a ver. Pocos universos de ciencia ficción son tan conocidos como Star Trek, Warhammer 40.000 y Star Wars, por lo que las comparaciones entre universos son inevitables, y aunque cada universo es bueno de forma independiente, los fanáticos siempre tendremos la costumbre de compararlos. Entonces llegué yo y me pregunté, ¿qué pasaría si la mente enjambre de los tiranios invadieran el universo de Star Wars? ¿Podrían sobrevivir o serían devorados por los tiranios? El día de hoy vamos a responder a esa pregunta, pero antes de empezar tengo que establecer las reglas del juego. Para empezar, si no conoces mucho acerca del universo de Star Wars, tengo que explicarte que el lore está dividido en dos: el nuevo lore que creó Disney después de comprar la franquicia y el viejo lore conocido como Star Wars Legends o el universo expandido de Star Wars. La diferencia es que en el nuevo lore creado por Disney se eliminaron muchas cosas del viejo lore y prácticamente el universo de Star Wars fue brutalmente nerfeado, por lo que el escenario de este video se ubicará en el viejo lore, porque si no, este video se terminaría muy rápido. La segunda cosa por aclarar es que, a diferencia de Warhammer 40.000, donde la humanidad está unida, entre muchísimas comillas, en Star Wars la cosa está más equilibrada. Para empezar, en el universo de Star Wars, los humanos no odian a los alienígenas, y de hecho viven en una sociedad donde todas las especies pueden convivir. Bueno, además, dentro de Star Wars suelen ocurrir bastantes peleas internas que comprometen la unidad de la galaxia. Los Sith contra los Jedi, la vieja república contra los rebeldes, los mandalorianos contra los Jedi, el imperio contra la resistencia. Oigan, una pregunta. Si un tirano logra devorar a un Jedi, ¿lograría ser sensible a la fuerza? Yo creo que sí, porque hay tiranidos que son psíquicos. El universo de Star Wars no podría resistir un ataque de los tiranios a menos que toda la galaxia esté unificada y tenga un ejército que enfrente a los tiranios, por lo que este escenario ocurriría durante el Imperio Galáctico de Palpatine, justo antes de la construcción de la primera Estrella de la Muerte. Quizás parezca que estoy dándole mucha ventaja a Star Wars, pero recuerden que estamos en el universo donde para ser Stone Trooper es requisito no tener puntería. Eso da gracia, es verdad, pues. Da gracia, sí. Así que necesitarán toda la ayuda posible. Dicho esto, veamos cuáles son las ventajas que tendría el Imperio Galáctico de Star Wars contra los tiranios. Experiencia. En el universo expandido de Star Wars tuvo lugar una guerra parecida a una invasión tiránida. La guerra de Yuuzhan Vong es una de las guerras más catastróficas de la ciencia ficción. En esta guerra, una especie de otra galaxia llamada los Yuuzhan Vong invadieron la galaxia de Star Wars. Estos tipos eran fanáticos religiosos que despreciaban la tecnología, por lo que todas sus armas, naves y equipamiento eran hechos con biomasa. Estaban dirigidos por un líder religioso y estuvieron durante años infiltrados dentro de la galaxia mientras recopilaban información antes de siquiera dar el primer golpe. Y cuando por fin se revelaron a la galaxia, los líderes de aquella época fueron tan incompetentes que les dieron vía libre para hacer lo que quisieran. Los Yuuzhan Vong tomaron Coruscant, el planeta más importante en el universo de Star Wars, y lo terraformaron a imagen de sus creencias religiosas. También tenían naves las cuales podían manipular la gravedad, siendo capaces de tomar una luna y estrellarla contra un planeta, matando a Chewbacca en el proceso. Al final, los Yuuzhan Vong terminaron acorralando a la galaxia. Tuvieron que unirse todas las facciones y tuvo que intervenir el propio Luke Skywalker para acabar con su líder religioso y de esa forma forzarlos a firmar la rendición. Durante la guerra de Yuuzhan Vong se perdieron 360 billones de vidas, más o menos unas 30 herejías de Horus. Cabe mencionar que la guerra de Yuuzhan Vong ocurre después de la muerte de Palpatine y la caída del Imperio. Por lo tanto, con el emperador Palpatine al mando de las cosas y con la armada imperial a su disposición, la guerra de Yuuzhan Vong quizás no hubiese tenido tan terribles consecuencias. Entonces, si cuando la galaxia estaba en su peor momento aún así pudieron ganarle a estos tipos, quizás el Imperio Galáctico con todas sus fuerzas y al máximo de su poder, solamente quizás tengan una oportunidad contra los tiranios. Velocidad.
Una de las mayores ventajas que tiene Star Wars sobre Warhammer 40.000 son los viajes hiperespaciales. En Star Wars, si quieres viajar de un punto de la galaxia a otro, tienes que viajar por el hiperespacio, una dimensión alternativa que existe junto al espacio normal y permite a las naves espaciales viajar más rápido que la velocidad de la luz. Esto permite que viajar de un punto de la galaxia a otro tome meses o días dependiendo de la nave en que viajes, por lo que ante un posible ataque tiráneo, el Imperio Galáctico podría responder casi de inmediato ante cualquier ataque de la flota Enjambre. De hecho, las naves pueden hacer pequeños saltos hiperespaciales, básicamente pudiendo aparecer, atacar y retirarse antes de que el enemigo se dé cuenta. Cabe mencionar que los viajes hiperespaciales se realizan a través de rutas preestablecidas. Puedes viajar fuera de estas rutas, pero es muy probable que cuando aparezcas te termines golpeando contra un asteroide o un planeta, por lo que el Imperio tampoco puede viajar a lo loco. La tecnología. Si comparamos la tecnología de Star Wars contra prácticamente cualquier universo de ciencia ficción, pues bueno, Star Wars casi siempre sale perdiendo. Digo, ¿quién tuvo la idea de dejar un agujero que si le disparabas explotaba la estrella de la muerte? ¿O a quién se le ocurrió poner el puente de mando de un destructor en este lugar? Y sí, los sables de luz se ven muy geniales, hasta que se te caen al suelo. Sin embargo, la tecnología de Star Wars tiene ciertas ventajas por sobre la tecnología de Warhammer 40.000. Para empezar, las armas blaster que usan en Star Wars son armas de plasma. Estas armas en el Imperio de la Humanidad son extremadamente raras e inestables. Las armas de plasma del Imperio de la Humanidad se sobrecalientan con unas pocas rondas de disparos, llegando a explotar en muchos casos, matando a la persona que porte el arma. La única razón por la que las armas de plasma se siguen usando en el Imperio es porque son tremendamente efectivas contra marines espaciales del caos, necrones y tiranios. Pero en Star Wars, las armas de plasma no solamente son comunes, sino que además no se sobrecalientan. Aunque eso sí, como cualquier arma, tienes que recargarla de vez en cuando. Las comunicaciones en Star Wars se hacen usando máquinas, a diferencia de Warhammer 40.000 donde se usan psíquicos. Por lo tanto, la sombra en la disformidad no funcionaría a la hora de dejar incomunicado a un planeta. Otra ventaja que tiene el universo de Star Wars son los droides, los cuales al no dar biomasa los convierte en la carne de cañón perfecta para defenderse de los tiranios, más o menos. Porque, a ver, dentro del universo de Warhammer 40.000 hay historias o relatos donde los tiranios sí comen metal, otras veces lo ignoran, a veces depende de la flota, del escritor, de tu signo zodiacal. Pero dejémoslo en que los droides no cuentan como biomasa, por favor. Este video ya me está quedando muy complicado. Además, como en el universo de Star Wars la tecnología no está limitada, se puede seguir inventando y mejorando las tecnologías ya mencionadas. Con todos los recursos de la galaxia y con una amenaza inminente, en el universo de Star Wars se podrían empezar a crear nuevas naves, destructores más grandes, múltiples estrellas de la muerte y hasta se podrían empezar a crear inteligencias artificiales para que empiecen a crear estrategias para contrarrestar a la mente enjambre. Bueno, habiendo explicado las tres ventajas que tiene el universo de Star Wars, vamos a lo que todos estaban esperando, el tema de la fuerza contra los tiranios. A simple vista parece que la fuerza podría ser útil contra los tiranios. Digo, Palpatine podía estrangular personas que estuviesen al otro lado de la galaxia con solo verlos en un holograma, y podían también crear tormentas de fuerza, que eran ataques tan potentes que podían destruir flotas enteras y hasta destruir mundos. Pero hay un detalle en todo esto, y es que durante la guerra de Yuuzhan Vong se nos dejó en claro que las criaturas que no pertenecen a esta galaxia no pueden ser afectados por la fuerza. Sin embargo, yo creo que más bien esto es una característica única de los Yuuzhan Vong. Así que, ¿los tiranios son afectados por la fuerza, sí o no? Dependiendo de la respuesta, podrían pasar dos cosas. Si los tiranios sí son afectados por la fuerza, pues esto podría ser bueno a corto plazo, pero malo a largo plazo. Ya que si bien el primer ataque con tormentas de fuerza podría ser un daño significativo para la mente enjambre, esta empezaría a engendrar tiranios capaces de resistir la influencia de la fuerza, logrando que con cada oleada los tiranios sean cada vez más resistentes a los ataques de los Jedi o los Sith. Pero lo peor ocurriría cuando los tiranios tuvieran acceso a las criaturas sensibles a la fuerza y empezaran a producir a sus tiranios Jedi. En el nuevo canon, la fuerza es producida por unos microorganismos llamados los midichlorianos. Mientras más de estos microorganismos tenga una persona en su cuerpo, será más sensible a la fuerza y por lo tanto será más poderoso. La mente enjambre solo tendría que producir estos microorganismos y depositarlos en un tiranio para tener a su propio Darth Vader tiranio, señor de la Horda Omega Plus. Pero como estamos hablando del viejo lore, las pocas personas que son sensibles a la fuerza es más por un sentido espiritual, un poco taoísta. La fuerza es la energía de la galaxia que vive en todos los seres vivos a la vez y que no es ni buena ni mala,
solamente existe, y dado que los tiranios no son seres sensibles a la fuerza y no tienen ninguna conexión con ella, no podrían usarla, aunque claro, al ser seres de otra galaxia, tampoco podrían ser afectados por la fuerza, quitándole a Star Wars una de las pocas ventajas que posee a la hora de combatir contra los tiranios. Después de haber dado toda esta larga explicación, es hora de responder la pregunta de este video: si a lo largo de su viaje por las estrellas, la mente enjambre llegara a encontrar la galaxia de Star Wars, podrían pasar tres cosas. Número 1. La mente enjambre enviará a los cultos Genestealer para empezar a recopilar información e infiltrarse en el Imperio Galáctico. Si ya en el Imperio de la Humanidad los cultos Genestealer consiguen pasar desapercibidos, en Star Wars los cultos Genestealer podrían campar a sus anchas. Estamos hablando de un imperio donde conviven varias especies, y si bien los seres humanos parecen ser la especie dominante, los Genestealer tendrían todo un abanico de especies para escoger, y con lo tolerante que son en Star Wars, un ser humano con 3 brazos, si bien no es común, puede ser algo que llegue a tolerarse, y si no... O me imagino un Yaya B de culto Genestealer. Sería una locura. Un Yaya B, el relazo de Yaya B siendo un culto Genestealer. Sería loco, pero sí. La mente enjambre encontrará la forma de adaptarse. Estos Genestealer empezarían lentamente a infectar planetas enteros mientras expanden su culto que además no es muy difícil de construir, ya que de hecho la población de ciudades tremendamente importantes para la galaxia no están a favor del Imperio Galáctico. Esta fue una de las razones de la caída del Imperio después de la muerte de Palpatine. Si bien hay mundos fieles al Imperio, estos planetas no son lo suficientemente importantes para sostener al Imperio en una posible rebelión, por lo que los cultos Genestealer solo tendrían que usar la religión, la manipulación y la familia para crear enormes cultos alrededor de la galaxia. Estos cultos se encargarían de derrocar al Imperio, llegando a infiltrarse en él para sabotearlo desde dentro, e incluso pudiendo aliarse con rebeldes de ser necesario. Y bueno, teniendo en cuenta que el Imperio era tremendamente ineficiente contra los rebeldes y Palpatine estaba más enfocado en convertir a Luke al lado oscuro, los Genestealer podrían utilizar a los rebeldes como tontos útiles para que cuando caiga el Imperio, toda la galaxia esté en bandeja de plata para llamar a la mente enjambre. Y aunque los Genestealer llegaran a ser descubiertos, si esto no se hace en una etapa temprana, el daño y el alcance que podrían causar estos tipos sería tan grande que el Imperio estaría tan herido y fraccionado que caerían apenas la primera flota enjambre entrara a la galaxia. Número 2. Supongamos que la mente enjambre se siente especialmente juguetona y decide no usar a los Genestealer y en vez de eso envía a una sola flota enjambre. Sonará raro, pero de hecho esto ya pasó en Warhammer con la conocida como Flota Enjambre Gorgona, que consiguió atacar al espacio Tau. La Flota Enjambre Gorgona se caracterizaba por ser pequeña, pero podía adaptarse especialmente rápido a cualquier ataque o estrategia que se le lanzara. Sin embargo, los Tau, con ayuda de la Guardia Imperial, gracias a su pragmatismo y a su tecnología, consiguieron ganarle a la mente enjambre en su propio juego, obligando a los tiranios a adaptarse de formas muy específicas solo para después atacarlos con armas mejoradas o modificadas, haciendo que todo el proceso de adaptación no sirviera para nada. Ahora imagínense una flota enjambre, por ejemplo del tamaño de Leviatán, aproximándose a la galaxia de Star Wars. Para cuando los primeros mundos fuesen atacados o si el Imperio tuviese tiempo para ver a los tiranios llegar, estos montarían una defensa para frenar el avance de los tiranios. Seguramente los comandantes del Imperio crean que esta nueva especie son solo bestias irracionales que viajan por la galaxia, así que no planeen una gran estrategia para detenerlos, solo para darse cuenta con horror cómo la mente enjambre planea estrategias en tiempo real para sobrepasar a las fuerzas imperiales, creando tiranios lo suficientemente pequeños para acercarse a sus destructores y atacarlos desde distancias cortas. Pero lo más grave vendría cuando los tiranios consigan desembarcar en tierra. Los ejércitos de droides lanzarían incesantes ráfagas de disparos de plasma solo para ver cómo con cada oleada los tiranios se hacen más resistentes y empiezan a ganarles terreno. Ni aunque la Orden Jedi existiera para este punto de la historia serviría de algo, ya que un señor de la Horda podría vencer en combate singular a casi cualquier Jedi o Sith que se le atraviese, incluso podría pelear con múltiples Jedi. El Imperio tendría que atacar con todo lo que tiene solo para detener el avance tiranio. Ni siquiera los mandalorianos o los ejércitos clones podrían frenar a la interminable marea tiránida, y aunque lo hicieran, la mente enjambre podría tener cartas bajo la manga como atacar lugares específicos pero vitales para las defensas imperiales, como ya lo hicieron en la devastación de Val, o espiarlos gracias a los lictos. Las desastrosas bajas imperiales encenderían la alarma
alarma en toda la galaxia y como suele ocurrir en casi cualquier historia, el Imperio y sus enemigos podrían unirse en una alianza temporal mientras se encargan de la garrapata devoraplanetas de otra galaxia. Ya con toda la galaxia unida, se podría frenar el avance tiranio aplicando la estrategia de tierra quemada que usó el Inquisidor Critman, usando armas galácticas, devastadores de mundos y estrellas de la muerte para destruir los mundos a los que los tiranios se fuesen acercando y de esta forma ganar tiempo mientras crean líneas de defensa para evitar el avance tiranio. El Imperio sí o sí tiene que ganar las batallas espaciales donde los tiranios son más lentos y vulnerables para que cuando lleguen a Tierra las defensas planetarias tengan una oportunidad de resistir a las oleadas de tiranios. Como ya mencioné anteriormente, el Imperio podría utilizar los saltos hiperespaciales para causarle daño a la flota Enjambre sin poner en riesgo a sus respectivas naves, aunque esta estrategia podría dejar de ser efectiva en algún punto, ya que la mente Enjambre se asegura que la misma estrategia no funcione en ella dos veces. Se me ocurre que podrían introducir tiranios en la nave antes de que hagan el salto hiperespacial, por lo que los tripulantes tendrían que enfrentarse a los tiranios dentro de la nave mientras intentan mantener seguro el puesto de mando. Ya en tierra, la cosa se vuelve más frenética. Ejércitos de droides, Stone Troopers, Mandalorianos, rebeldes y prácticamente cualquier facción relevante en Star Wars intentarían hacer frente a la flota Enjambre para detener su avance. Las consecuencias de esta batalla podrían ser incluso más graves que las consecuencias de la guerra Yuuzhan Vong, con pérdidas astronómicas tanto en vidas y recursos. Sin embargo, yo creo que el Imperio podría ganar la batalla, pero lo haría a un precio muy alto, casi al nivel de la humanidad después de la rebelión cibernética en Warhammer 40.000, dejando a un Imperio Galáctico debilitado y al borde de la quiebra, con todo el desgaste de contener una invasión tiránida, con unas fuerzas rebeldes casi aniquiladas por participar en la defensa contra los tiranios, y en general con una galaxia traumada por los horrores que se esconden más allá de la galaxia. Quizás esto sea la semilla para que en un futuro la galaxia de Star Wars se unifique para estar preparada para un futuro ataque tiránido. Número 3. Si la mente Enjambre atacara a la galaxia de Star Wars uno para uno sin camisa en mitad de la plaza con todas las flotas Enjambre que existen en el universo de Warhammer, pues bueno, creo que esta imagen resume muy bien lo que ocurriría. El universo de Star Wars logrará mantener la línea por un corto tiempo cerca del comienzo de la guerra, pero pronto descubrirán que sus armas son cada vez menos efectivas contra las oleadas de tiranios que se avecinan. Las pérdidas comenzarán a ascender a miles de millones a medida que los mundos se consuman bajo el hambre voraz de los invasores. Será necesario implementar nuevas tácticas, lanzar super armas, pero ni siquiera esto será suficiente. El hambre devorará aquella galaxia muy lejana. A día de hoy no conocemos el alcance de los tiranios, por lo que si un universo que está en guerra constante desde hace 10.000 años ya se les complica tratar con estas cosas, una galaxia tan inestable como Star Wars, en la que las guerras a escala de Warhammer suelen ser muy raras, simplemente no tendrían tiempo suficiente para prepararse a la llegada de los tiranios, por lo que solo sería cuestión de tiempo para que el universo de Star Wars desapareciera. Y hasta aquí el video de hoy. Quiero decir que no soy experto en Star Wars ni en los tiranios, por lo que si se me escapó algún detalle o me equivoqué en algo, siéntete libre de corregirme en la caja de comentarios. Ganaría.